Hay un misterio en el corazón de la existencia que ni los científicos más brillantes han podido resolver completamente. Es tan fundamental que si no hubiera ocurrido, tú no estarías aquí, ni yo, ni la Tierra, ni las estrellas, ni nada en absoluto. El universo sería un vacío oscuro y estéril para toda la eternidad. Este enigma se llama la asimetría de los bariones, y es literalmente la razón por la que existe algo en lugar de nada. Al comienzo del universo, en el primer segundo después del Big Bang, se crearon cantidades iguales de materia y antimateria. Deberían haberse aniquilado mutuamente en un estallido de energía pura, dejando el cosmos completamente vacío. Pero no lo hicieron. Por alguna razón que desafía nuestra comprensión, sobró una pequeñísima fracción de materia. Y esa fracción sobrante es todo lo que ves: galaxias, planetas, vida, tú. Hoy descubriremos este misterio que define nuestra existencia. Si te fascinan los enigmas más profundos del universo, suscríbete al canal para más exploraciones cósmicas. Empecemos por lo básico, porque este tema puede sonar intimidante, pero la idea fundamental es en realidad bastante simple. Todo lo que puedes tocar, ver o sentir está hecho de materia. Tu cuerpo, la silla en la que estás sentado, el aire que respiras, la Tierra, el Sol, las galaxias distantes, todo está compuesto de lo que los físicos llaman materia ordinaria. Esta materia está hecha de partículas minúsculas llamadas átomos. Y los átomos están hechos de partículas aún más pequeñas: protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones pertenecen a una familia de partículas llamadas bariones. Este término viene de la palabra griega baris, que significa pesado, porque estas partículas son relativamente pesadas comparadas con otras partículas subatómicas. Ahora bien, aquí viene la parte fascinante y perturbadora. En 1928, un físico británico llamado Paul Dirac estaba trabajando en ecuaciones que intentaban unificar la mecánica cuántica con la relatividad especial de Einstein. Cuando resolvió sus ecuaciones, encontró algo completamente inesperado. Para cada tipo de partícula de materia, debería existir una partícula gemela con carga eléctrica opuesta. Llamó a estas partículas gemelas antipartículas, y colectivamente se les conoce como antimateria. Por cada electrón con carga negativa, debería existir un antielectrón, también llamado positrón, con carga positiva. Por cada protón con carga positiva, debería existir un antiprotón con carga negativa. Las matemáticas eran claras e ineludibles. Al principio, muchos físicos pensaron que esto era solo un artefacto matemático, algo que surgía de las ecuaciones, pero que no tenía realidad física. Pero en 1932, apenas 4 años después de la predicción de Dirac, un físico estadounidense llamado Carl Anderson detectó positrones reales en rayos, cientos cósmicos. La antimateria no era solo una posibilidad teórica, era real. Desde entonces, los físicos han detectado y creado muchos tipos de antipartículas en aceleradores de partículas. De hecho, podemos crear antimateria en el laboratorio. Es difícil y requiere enormes cantidades de energía, pero es completamente posible. Los hospitales modernos incluso usan antimateria rutinariamente en escaneos PET, donde positrones se utilizan para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. Pero aquí está el problema crucial. Cuando una partícula de materia encuentra su antipartícula correspondiente, algo dramático sucede. Se aniquilan mutuamente instantáneamente. Desaparecen por completo, convirtiéndose en pura energía en forma de fotones de luz. Es la conversión más eficiente de masa a energía posible en el universo, siguiendo la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Esta aniquilación es espectacularmente eficiente. Si pudieras aniquilar 1 kilogramo de materia con 1 kilogramo de antimateria, liberarías aproximadamente la misma cantidad de energía que la mayor bomba de hidrógeno jamás detonada. Es energía pura, sin desperdicio, sin residuos, solo luz brillante y calor intenso. Ahora, aquí es donde el misterio se vuelve profundo y existencial.
Cuando miramos las leyes fundamentales de la física, cuando examinamos las ecuaciones que gobiernan las partículas y sus interacciones, encontramos algo inquietante. Estas leyes son simétricas con respecto a materia y antimateria. No favorecen una sobre la otra. Son completamente imparciales. Esto significa que en cualquier proceso que cree materia, debería crear exactamente la misma cantidad de antimateria. Si generas un protón en un proceso de alta energía, también deberías generar un antiprotón. Si creas un electrón, también deberías crear un positrón. La física fundamental no tiene preferencia. Materia y antimateria son tratadas como perfectos reflejos uno del otro. Entonces, ¿qué sucedió en el Big Bang, el evento que creó toda la materia y energía del universo? Según nuestra comprensión de la física, el Big Bang debería haber creado cantidades exactamente iguales de materia y antimateria. Por cada protón debería haber habido un antiprotón. Por cada electrón, un positrón. Perfecta simetría, perfecto equilibrio. Y si eso es lo que sucedió, ¿qué debería haber pasado a continuación? Aniquilación total. Toda la materia y toda la antimateria deberían haberse encontrado, destruido mutuamente y convertido en radiación pura. El universo debería haberse convertido en un océano de fotones, expandiéndose y enfriándose para siempre, pero completamente desprovisto de materia, sin átomos, sin moléculas, sin estructura de ningún tipo, solo luz fría desvaneciendo en la oscuridad. Pero obviamente, eso no es lo que sucedió. Aquí estamos. El universo está lleno de materia. Tú estás hecho de materia. La Tierra está hecha de materia. Las estrellas están hechas de materia. Y cuando los astrónomos miran el universo observable, que se extiende por aproximadamente 93.000 millones de años luz, encuentran materia por todas partes. Galaxias, gas interestelar, nubes de polvo, todo hecho de materia ordinaria. ¿Y dónde está toda la antimateria? Esencialmente ausente. Sí, detectamos pequeñas cantidades de antimateria en rayos cósmicos, producida por procesos de alta energía en el universo. Y sí, podemos crear antimateria artificialmente en aceleradores de partículas. Pero no hay galaxias de antimateria, no hay estrellas de antimateria, no hay planetas de antimateria. El universo observable está dominado abrumadoramente por materia, con solo trazas insignificantes de antimateria. Esto es la asimetría bariónica. El universo tiene materia, pero casi no tiene antimateria. Y esta asimetría no debería existir según las leyes fundamentales de la física que conocemos. Es como si alguien hubiera hecho trampa en las reglas cósmicas, inclinando la balanza a favor de la materia de una manera que no podemos explicar completamente. Los físicos han calculado esta asimetría con bastante precisión. Por cada 1.000 millones de pares de partículas y antipartículas creados en el Big Bang, debería haber habido 1.000 millones y una partículas de materia. Después de que todos esos 1.000 millones de pares se aniquilaran mutuamente, quedó una sola partícula de materia. Una en 1.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, imagina un estadio de fútbol lleno de 1.000 millones de personas, cada una emparejada con otra persona. Ahora imagina que todos se van en parejas, excepto una persona que no tiene pareja. Esa única persona restante representa toda la materia del universo. Todo lo que existe, cada átomo de cada estrella, cada molécula de cada planeta, cada partícula de tu cuerpo, todo proviene de ese minúsculo exceso. Es una asimetría asombrosamente pequeña, apenas una parte en 1.000 millones. Pero es la diferencia entre un universo rico y complejo, lleno de galaxias, estrellas, planetas y vida, y un universo completamente vacío y sin rasgos distintivos. Es literalmente la diferencia entre la existencia y la no existencia de todo lo que conocemos. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué había una partícula extra de materia por cada 1.000 millones? ¿Qué rompió la simetría? Esta es la pregunta que ha desconcertado a los físicos durante décadas, y es posiblemente uno de los problemas más fundamentales sin resolver en toda la ciencia moderna. Para entender por qué esto es tan desconcertante, necesitamos profundizar en las simetrías que gobiernan la física fundamental.
porque resulta que las leyes del universo están profundamente conectadas con ideas de simetría, y entender qué simetrías existen y cuáles se rompen es clave para desentrañar este misterio. En física, una simetría es básicamente una transformación que puedes hacer a un sistema sin cambiar sus leyes fundamentales. Suena abstracto, pero es un concepto que encuentras en la vida cotidiana. Por ejemplo, si tomas una esfera perfecta y la rotas en cualquier dirección, sigue viéndose exactamente igual. La esfera tiene simetría rotacional. Las leyes de la física tienen sus propias simetrías, y estas simetrías son increíblemente importantes. De hecho, muchos de los descubrimientos más profundos en física han surgido de entender qué simetrías existen y qué sucede cuando se rompen. El problema de la asimetría bariónica es fundamentalmente un problema sobre simetrías rotas. Hay 3 simetrías clave que son relevantes para nuestro misterio. Los físicos las llaman C, P y T. Permíteme explicar cada una de manera simple. La simetría C significa simetría de carga. Esta simetría dice que si tomas cualquier proceso físico y cambias todas las partículas por sus antipartículas, intercambiando todas las cargas positivas por negativas y viceversa, las leyes de la física deberían funcionar exactamente igual. Un universo hecho completamente de antimateria debería comportarse idénticamente a un universo hecho de materia. La simetría P significa simetría de paridad. Esta es como mirar el universo en un espejo. Si tomas cualquier proceso físico y lo inviertes espacialmente, como si lo estuvieras viendo en un espejo, las leyes físicas deberían seguir siendo las mismas. Izquierda se convierte en derecha, pero las reglas fundamentales no cambian. La simetría T significa simetría temporal. Esta dice que si tomas cualquier proceso físico y lo reproduces hacia atrás en el tiempo, debería seguir obedeciendo las mismas leyes físicas. Es como reproducir una película al revés. Los eventos ocurren en orden inverso, pero las leyes que los gobiernan permanecen constantes. Ahora bien, durante mucho tiempo, los físicos asumieron que estas 3 simetrías eran absolutas, que nunca se violaban. Pero en la década de 1950 comenzaron a aparecer grietas en esta suposición. En 1956, 2 físicos chino-estadounidenses, Tsung-Dao Lee y Chen-Ning Yang, propusieron algo radical. Tal vez la simetría de paridad no siempre se conserva. Específicamente, sugirieron que en procesos que involucran la fuerza nuclear débil, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, la paridad podría violarse. Esta era una idea sorprendente, casi herética. Pero en 1957, la física experimental Chien-Shiung Wu realizó un experimento brillante que demostró que Lee y Yang tenían razón. La fuerza débil sí viola la simetría de paridad. El universo tiene una preferencia por la izquierda o la derecha a nivel subatómico. Este descubrimiento fue tan importante que Lee y Yang recibieron el premio Nobel en 1957, apenas un año después de que se confirmó su predicción. Pero la historia no termina ahí. Los físicos se preguntaron, si la simetría P se viola, ¿qué pasa con la combinación de C y P juntas? Tal vez si cambias partículas por antipartículas y también inviertes el espacio, todo se equilibra y la simetría combinada se conserva. Esta se llama simetría CP. Durante un tiempo, parecía que la simetría CP era inviolable. Pero en 1964, James Cronin y Val Fitch realizaron experimentos con partículas llamadas kaones y descubrieron algo asombroso. Incluso la simetría CP puede violarse en ciertos procesos raros. El universo no es completamente simétrico, bajo la transformación combinada de cambiar materia por antimateria y voltear el espacio. Este fue un descubrimiento monumental. La violación de CP significaba que había una diferencia física real entre materia y antimateria. No eran reflejos perfectos una de la otra. Había procesos, aunque extremadamente raros, donde la materia se comportaba de manera ligeramente diferente a la antimateria. Cronin y Fitch recibieron el premio Nobel por este descubrimiento en 1980.
y de inmediato los físicos se dieron cuenta de la implicación. Si hay violación de CP, podría haber un mecanismo para generar la asimetría bariónica que observamos en el universo. En 1967, el físico ruso Andrei Sakharov, quien más tarde se convertiría en un famoso defensor de los derechos humanos, propuso 3 condiciones necesarias para generar una asimetría bariónica. Estas ahora se conocen como las condiciones de Sakharov y son una guía fundamental para cualquier teoría que intente explicar por qué existe más materia que antimateria. La primera condición de Sakharov es que debe haber procesos que violen la conservación del número bariónico. En términos simples, debe haber reacciones que puedan crear o destruir bariones sin crear o destruir el número correspondiente de antibariones. Necesitas poder crear materia sin crear antimateria en igual cantidad. La segunda condición es que debe haber violación de las simetrías C y CP. Como acabamos de discutir, ya sabemos que esto ocurre. La naturaleza sí distingue entre materia y antimateria en algunos procesos raros. La tercera condición es que estos procesos deben ocurrir fuera del equilibrio térmico. Esto es crucial. Si el universo está en equilibrio perfecto, donde las tasas de reacción hacia adelante y hacia atrás son iguales, entonces cualquier asimetría que se cree se borrará inmediatamente por procesos inversos. Necesitas una situación donde el universo esté cambiando lo suficientemente rápido como para que las reacciones no tengan tiempo de equilibrarse. Resulta que el universo temprano, en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, cumplía todas estas condiciones. Estaba expandiéndose y enfriándose rápidamente, muy lejos del equilibrio. Había procesos de alta energía que violaban el número bariónico, y había violación de CP. Entonces, en principio, las condiciones estaban ahí para generar una asimetría bariónica. Pero aquí está el problema. Cuando los físicos calculan cuánta asimetría debería haberse generado, basándose en los mecanismos de violación de CP que conocemos en el modelo estándar de física de partículas, encuentran que es muchísimo menos de lo que observamos. El modelo estándar es nuestra mejor teoría actual de cómo funcionan las partículas y las fuerzas fundamentales. Ha sido probado extensivamente y ha pasado todas las pruebas con una precisión asombrosa. Pero cuando se trata de la asimetría bariónica, se queda dramáticamente corto. La cantidad de violación de CP en el modelo estándar solo podría generar una asimetría de aproximadamente una parte en 10.000 millones de millones. Pero observamos una asimetría de una parte en 1.000 millones. La diferencia es enorme. Es como pedir una pizza y recibir una migaja microscópica. Hay una brecha de muchos órdenes de 1900 de magnitud entre lo que nuestra mejor teoría predice y lo que realmente observamos. Esto significa una de dos cosas. O hay fuentes adicionales de violación de CP que aún no hemos descubierto, o hay mecanismos completamente diferentes operando de los que no sabemos nada. De cualquier manera, estamos confrontando un límite fundamental de nuestro conocimiento actual. Déjame darte una analogía para entender cuán desconcertante es esto. Imagina que eres un detective investigando un robo. Encuentras huellas digitales en la escena, pero cuando las comparas con todos los criminales conocidos en tu base de datos, no coinciden con nadie. Sabes que alguien cometió el crimen, la evidencia está justo ahí frente a ti, pero tu sistema completo de conocimiento no puede explicarlo. Necesitas o expandir tu base de datos o repensar completamente cómo estás investigando el crimen. Eso es exactamente donde están los físicos con la asimetría bariónica. La evidencia es innegable. El universo tiene mucha más materia que antimateria. Pero nuestras teorías actuales no pueden explicar completamente cómo sucedió esto. Hay algo que nos falta, alguna pieza del rompecabezas que aún no hemos encontrado. Los físicos han propuesto muchas teorías para llenar este vacío. Algunas involucran nuevas partículas que aún no hemos descubierto. Otras involucran procesos que ocurrieron en energías tan altas que nunca podremos reproducirlos en aceleradores de partículas en la Tierra. Y algunas son tan exóticas que desafían nuestra imaginación. Pero antes de explorar estas teorías, necesitamos entender el marco temporal de cuándo ocurrió esta asimetría. Porque resulta que toda la materia del universo, todo lo que existe,
fue determinado en una ventana de tiempo increíblemente breve al comienzo del cosmos. Estamos hablando de los primeros microsegundos después del Big Bang, un periodo tan corto que es casi imposible de comprender. Para entender cuándo y cómo se generó la asimetría bariónica, necesitamos hacer un viaje al universo más temprano, a momentos tan cercanos al Big Bang que el tiempo se mide en fracciones de segundo tan pequeñas que desafían la comprensión humana. Este es un periodo de la historia cósmica tan extremo, tan violento, tan fundamentalmente diferente de cualquier cosa en nuestro universo actual, que es difícil incluso encontrar palabras adecuadas para describirlo. Comencemos en el momento exacto del Big Bang, el tiempo cero. En este instante, toda la materia y energía del universo observable estaba comprimida en un punto infinitesimalmente pequeño con temperatura y densidad infinitas. Este es el momento que llamamos la singularidad inicial. Pero aquí está el problema. Nuestras teorías físicas actuales, tanto la relatividad general como la mecánica cuántica, se rompen completamente en este punto. Las matemáticas dan infinitos sin sentido. No podemos describir qué estaba sucediendo exactamente en el tiempo cero. Entonces, empecemos un poco después, en lo que se llama la era de Planck. Esta era duró desde el tiempo cero hasta aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos después del Big Bang. Ese es un decimal seguido de 42 ceros, y luego un 1, 0,00000. 43 lugares. 1. Es un intervalo de tiempo tan increíblemente corto que la luz solo podría viajar una distancia más pequeña que el tamaño de un protón. Durante la era de Planck, las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, estaban todas unificadas en una sola superfuerza. La temperatura era de aproximadamente 10 elevado a 32 grados Kelvin. Eso es un 1 seguido de 32 ceros. Para poner esto en perspectiva, el núcleo del Sol tiene solo 15 millones de grados. La era de Planck era miles de billones de veces más. Caliente. En estas condiciones extremas, las partículas tal como las conocemos no podían existir. La energía era tan alta que cualquier estructura se rompería instantáneamente. El universo era una sopa hirviente de energía pura, sin forma, sin estructura, solo un caos de fluctuaciones cuánticas de altísima energía. Después de la era de Planck, alrededor de 10 elevado a menos 36 segundos, el universo se había expandido y enfriado lo suficiente para que la gravedad se separara de las otras fuerzas. Ahora había 2 fuerzas, la gravedad por un lado y las otras 3 fuerzas todavía unificadas por el otro. Esta era se llama la era de la gran unificación, o era GUT por sus siglas en inglés. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes para nuestro misterio de la asimetría bariónica. Muchos físicos creen que durante la era GUT, entre 10 elevado a menos 36 y 10 elevado a menos 32 segundos, ocurrió un proceso llamado bariogénesis. Este es el momento en que se generó la asimetría entre materia y antimateria que eventualmente llevaría a todo lo que existe. En la era GUT, la temperatura era lo suficientemente alta para que existieran partículas extremadamente masivas que no pueden existir en el universo actual. Estas partículas hipotéticas, a menudo llamadas bosones X e Y en las teorías de gran unificación, tenían propiedades especiales. Podían decaer en formas que violaban el número bariónico y violaban la simetría CP. Imagina un bosón X que puede decaer de 2 maneras diferentes. En un canal de decaimiento produce 2 quarks. En otro canal produce un antiquark y un antileptón. Si los 2 canales ocurrieran con exactamente la misma probabilidad, no habría problema. La materia y la antimateria se crearían en cantidades iguales. Pero debido a la violación de CP, estos canales no son exactamente iguales. Hay una preferencia muy ligera, solo una fracción de porcentaje, hacia el ion 800 canal que produce más materia. Cuando billones y billones de estos bosones X decayeron en los primeros microsegundos del universo, cada uno contribuyendo una minúscula asimetría,
El resultado acumulativo fue un pequeño exceso de materia sobre antimateria. Por cada 1000 millones de antiprotones, había 1000 millones y 1 protones. Por cada 1000 millones de antielectrones, había 1000 millones y 1 electrones. Este proceso ocurrió increíblemente rápido. En el momento en que el universo tenía una millonésima de segundo de edad, ya se había decidido. La asimetría estaba establecida. Todo lo demás que vino después, la formación de átomos, estrellas, galaxias, planetas, vida, todo fue simplemente consecuencia de esos primeros momentos. Ahora, aquí está lo crucial. Mientras el universo estaba lo suficientemente caliente, la materia y la antimateria seguían siendo creadas constantemente a partir de energía pura, y seguían aniquilándose cuando se encontraban. Pero siempre había ese ligero exceso de materia, y a medida que el universo se expandía y enfriaba, eventualmente la temperatura cayó por debajo del umbral necesario para crear nuevos pares de partícula-antipartícula. Este momento crítico ocurrió cuando el universo tenía aproximadamente 1 microsegundo de edad. A esta edad, la temperatura había caído a alrededor de 1 billón de grados Kelvin. Todavía increíblemente caliente según cualquier estándar humano, pero lo suficientemente fría como para que la energía de los fotones ya no pudiera crear pares de protón-antiprotón. Entonces, ¿qué sucedió? Toda la antimateria restante encontró materia correspondiente y se aniquiló. 1000 millones de antiprotones encontraron 1000 millones de protones y desaparecieron en un estallido de energía. 1000 millones de positrones encontraron 1000 millones de electrones y se convirtieron en fotones. Este fue el gran evento de aniquilación final, un holocausto cósmico de antimateria. Y cuando el humo se disipó, por así decirlo, quedó solo la materia sobrante. Un protón por cada 1000 millones que habían existido. Un electrón por cada 1000 millones. Esa materia sobrante es todo lo que ves cuando miras el cielo nocturno, todo lo que tocas, todo lo que eres. Los fotones de energía creados por toda esa aniquilación todavía existen hoy. Se han enfriado y estirado por la expansión del universo, pero todavía llenan todo el espacio. De hecho, puedes detectar estos fotones incluso ahora. Se llaman la radiación cósmica de fondo de microondas, y es una de las piezas de evidencia más importantes que tenemos sobre el Big Bang. Aquí está la parte fascinante. Hay aproximadamente 1000 millones de fotones de la radiación cósmica de fondo por cada protón o neutrón en el universo. Esa proporción de 1000 millones a 1 refleja directamente la asimetría original. Es el remanente de toda la antimateria que se aniquiló con la materia. Cada fotón del fondo cósmico es un recordatorio de una partícula de antimateria que una vez existió pero ya no. Después de ese primer microsegundo, el destino del universo estaba sellado. Había materia, pero prácticamente ninguna antimateria. A medida que el universo continuaba expandiéndose y enfriándose, esta materia eventualmente se condensaría en las primeras estrellas y galaxias, cientos de millones de años después. Pero la decisión fundamental, el desequilibrio que hizo posible todo lo demás, ya había sido tomada en esa primera fracción microscópica de segundo. Es humillante pensar que todo lo que conocemos, toda la complejidad y belleza del cosmos, toda la historia de la vida en la Tierra, todo fue determinado en un período de tiempo más corto que el parpadeo de un ojo. De hecho, mucho, mucho más corto. Si un parpadeo dura aproximadamente 1/3 de segundo, entonces el período crítico de bariogénesis fue aproximadamente 300 millones de veces más corto que eso. Y sin embargo, a pesar de entender el marco temporal y las condiciones generales, todavía no sabemos exactamente qué mecanismo causó la asimetría. Las teorías de gran unificación proporcionan un marco, pero los detalles específicos siguen siendo esquivos. Las partículas hipotéticas, como los bosones X, nunca han sido detectadas. Las energías necesarias para probarlas directamente están mucho más allá de lo que cualquier acelerador de partículas puede alcanzar. Es como saber que alguien horneó un pastel hace 1000 millones de años, poder ver el pastel claramente, incluso probar su sabor, pero nunca poder ver la receta exacta que se usó, o conocer al panadero que lo hizo. Sabemos que sucedió bariogénesis,
tenemos la evidencia directa en forma de un universo lleno de materia. Pero los detalles precisos del proceso siguen estando envueltos en el misterio. Los físicos han propuesto numerosos mecanismos alternativos, además de la bariogénesis Good. Uno particularmente intrigante se llama leptogénesis, donde la asimetría se genera primero en el sector de leptones, las partículas como electrones y neutrinos, y luego se convierte en una asimetría bariónica a través de procesos cuánticos complejos. Otro mecanismo involucra la condensación de campos especiales llamados campos escalares en el universo temprano. Cada uno de estos mecanismos hace predicciones ligeramente diferentes que podrían ser probadas, al menos en principio. Pero probarlas es extraordinariamente difícil, porque estamos tratando con física que ocurrió en energías y temperaturas que nunca podremos recrear completamente en la Tierra. Entonces, si no podemos viajar en el tiempo al primer microsegundo del universo, y si no podemos recrear esas energías extremas en aceleradores de partículas, ¿cómo esperan los físicos resolver el misterio de la asimetría bariónica? La respuesta está en una combinación de experimentos ingeniosos, observaciones astronómicas precisas y búsquedas de pistas, sutiles que la naturaleza podría haber dejado atrás. Una de las búsquedas experimentales más importantes es la búsqueda de violación del número bariónico. Si este número puede ser violado, significaría que los protones, las partículas que forman el núcleo de cada átomo en tu cuerpo, no son eternos. Podrían eventualmente decaer en partículas más ligeras. Esto puede sonar alarmante. Después de todo, si los protones pueden decaer, ¿significa eso que toda la materia eventualmente desaparecerá? Técnicamente sí, pero no te preocupes por tu próxima comida. Si el protón puede decaer, lo hace en escalas de tiempo tan enormemente largas que exceden la edad actual del universo por muchos órdenes de magnitud. Hablamos de vidas medias de al menos 10 elevado a 34 años, 1000 billones de años, comparado con la edad actual del universo de solo 13.800 millones de años. Para buscar el decaimiento de protones, los físicos han construido detectores masivos en minas profundas bajo tierra, donde están protegidos de rayos cósmicos que podrían crear señales falsas. Uno de los detectores más grandes es Super Kamiokande en Japón, un tanque gigante que contiene 50.000 toneladas de agua ultrapura, rodeado por más de 11.000 sensores de luz extremadamente sensibles. La idea es simple, pero elegante. Si un protón en una molécula de agua decae, producirá partículas secundarias que viajarán a través del agua más rápido que la velocidad de la luz en el agua, produciendo un destello de luz azul llamado radiación Cherenkov. Los sensores detectarían este destello, y los físicos podrían analizar el patrón para determinar qué sucedió. Hasta ahora, después de décadas de búsqueda, no se ha observado ningún decaimiento de protones definitivo. Esto establece límites muy estrictos sobre cuán rápido pueden decaer los protones, y por lo tanto, sobre las teorías que predicen tal decaimiento. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo significa que si los protones decaen, lo hacen más lentamente de lo que podemos detectar actualmente. Otra vía de investigación involucra neutrinos, esas partículas fantasmales que apenas interactúan con la materia ordinaria. Resulta que los neutrinos tienen propiedades muy especiales que podrían estar íntimamente conectadas con el misterio de la asimetría bariónica. Los neutrinos vienen en 3 tipos, o sabores: neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tau. Y aquí está lo extraño. Mientras viajan por el espacio, los neutrinos pueden cambiar de un sabor a otro. Este fenómeno se llama oscilación de neutrinos, y fue un descubrimiento tan importante que ganó el Premio Nobel de Física en 2015. Pero hay algo aún más intrigante sobre los neutrinos. Podrían ser lo que se llama partículas de Majorana, lo que significa que serían sus propias antipartículas. A diferencia de los electrones, que tienen antielectrones distintos llamados positrones, los neutrinos de Majorana serían idénticos a sus antineutrinos. Esta extraña propiedad podría estar relacionada con cómo se generó la asimetría bariónica. Hay un proceso hipotético llamado decaimiento doble beta sin neutrinos,
que solo podría ocurrir si los neutrinos son partículas de Majorana. Experimentos en todo el mundo están buscando este proceso usando materiales radiactivos especiales enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto y protegidos en laboratorios subterráneos profundos. Experimentos como GERDA en Italia, EXO en Estados Unidos y Camland CEN en Japón están todos en esta búsqueda. Si alguna vez detectan el decaimiento doble beta sin neutrinos, sería una evidencia directa de que los neutrinos son partículas de Majorana. Y esto, a su vez, apoyaría fuertemente los escenarios de leptogénesis para generar la asimetría bariónica. Sería un avance revolucionario en nuestra comprensión de por qué existe el universo material. Los aceleradores de partículas también juegan un papel crucial en esta búsqueda. El Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, en la frontera entre Francia y Suiza, es la máquina más grande y compleja jamás construida por la humanidad. Es un túnel circular de 27 kilómetros de circunferencia, donde protones son acelerados a velocidades increíblemente cercanas a la velocidad de la luz, y luego chocados entre sí. Estas colisiones recrean, aunque sea brevemente, condiciones de energía que no han existido en el universo desde los primeros microsegundos después del Big Bang. Los físicos buscan nuevas partículas, nuevas fuerzas, nuevos fenómenos que podrían proporcionar pistas sobre cómo se generó la asimetría bariónica. Uno de los objetivos clave es buscar evidencia de física más allá del modelo estándar. Recuerda, el modelo estándar predice muy poca violación de CP para explicar la asimetría observada. Entonces, debe haber algo más, algo que aún no hemos descubierto. El LHC está buscando ese algo más. Podría ser una nueva partícula pesada, similar a los bosones X e Y hipotéticos de las teorías de gran unificación. Podría ser evidencia de supersimetría, una teoría que predice que cada partícula conocida tiene una partícula compañera supersimétrica más pesada. Estas partículas supersimétricas podrían proporcionar fuentes adicionales de violación de CP. Hasta ahora, el LHC no ha encontrado evidencia definitiva de nueva física más allá del modelo estándar. Esto es tanto decepcionante como intrigante. Significa que si hay nueva física, está ocurriendo a energías aún más altas de las que podemos alcanzar actualmente, o es más sutil de lo que esperábamos. Pero la búsqueda continúa. El LHC está programado para funcionar hasta al menos 2045, con mejoras continuas en su potencia y sensibilidad. Más allá de los experimentos en la Tierra, los astrónomos también están buscando pistas en el cosmos mismo. Hay una búsqueda continua de galaxias de antimateria. Si grandes cantidades de antimateria sobrevivieron al universo temprano y se condensaron en galaxias separadas, podríamos detectarlas. ¿Cómo? Cuando la materia y la antimateria se encuentran en los límites entre regiones dominadas por materia y regiones dominadas por antimateria, se aniquilarían, produciendo rayos gamma muy característicos con energías específicas. Los telescopios espaciales de rayos gamma han estado buscando estas firmas, pero hasta ahora no han encontrado evidencia convincente de galaxias de antimateria. Esto sugiere fuertemente que la asimetría bariónica es una propiedad global de todo el universo observable, no solo de nuestra vecindad local. Dondequiera que miremos, en todas direcciones, hasta los confines del universo observable, encontramos materia, no antimateria. Hay también intentos de usar la radiación cósmica de fondo de microondas para aprender sobre la asimetría bariónica. Esta radiación, que llena todo el universo, contiene información increíblemente detallada sobre las condiciones del universo temprano. Las pequeñas variaciones en su temperatura de un punto a otro en el cielo nos hablan sobre la distribución de materia y energía cuando el universo tenía solo 380.000 años de edad. Los satélites como Planck de la Agencia Espacial Europea han mapeado esta radiación con una precisión exquisita. Al analizar estos mapas, los cosmólogos pueden inferir información sobre la densidad total de materia bariónica en el universo y compararla con predicciones teóricas. Hasta ahora, las observaciones son consistentes con los modelos estándar de cosmología, pero mediciones más precisas en el futuro podrían revelar sutilezas que apunten hacia nueva física.
Otra herramienta fascinante son las observaciones de núcleos atómicos primordiales. En los primeros minutos, después del Big Bang, cuando el universo se había enfriado lo suficiente, los protones y neutrones comenzaron a fusionarse para formar los núcleos de los elementos más ligeros: hidrógeno, helio y trazas de litio y berilio. Este proceso se llama nucleosíntesis del Big Bang. Las cantidades relativas de estos elementos primordiales dependen sensiblemente de cuánta materia bariónica había en el universo temprano. Al medir las abundancias de estos elementos en estrellas antiguas y nubes de gas que no han sido contaminadas por generaciones posteriores de estrellas, los astrónomos pueden inferir la densidad bariónica del universo temprano. Estas mediciones son notablemente consistentes con lo que observamos en el universo actual. La cantidad de materia que vemos hoy es exactamente la cantidad que predecirías basándote en las abundancias de elementos primordiales. Esto confirma que la asimetría bariónica que observamos se estableció muy temprano antes de que comenzara la nucleosíntesis, exactamente como predice el escenario de bariogénesis. Pero quizás la búsqueda más emocionante involucra algo que aún no hemos mencionado: la materia oscura. Esta sustancia misteriosa constituye aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo, pero no interactúa con la luz y solo podemos detectarla a través de sus efectos gravitacionales. Algunos teóricos han propuesto que podría haber una conexión profunda entre la asimetría bariónica y la materia oscura. Tal vez el mismo mecanismo que generó el exceso de materia sobre antimateria también generó la materia oscura. Estos modelos, llamados génesis asimétrica de materia oscura, son especulativos pero emocionantes. Si hay una conexión entre la materia bariónica y la materia oscura, entonces resolver el misterio de una podría ayudarnos a resolver el misterio de la otra. Los experimentos que buscan materia oscura directamente, como los que están operando en minas profundas en todo el mundo, podrían inadvertidamente proporcionar pistas sobre la asimetría bariónica. Hemos viajado desde las leyes fundamentales de la física, a través de los primeros microsegundos del universo, hasta los experimentos de vanguardia que buscan resolver el misterio de la asimetría bariónica. Ahora es momento de dar un paso atrás y contemplar lo que realmente significa este enigma para nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos. La asimetría bariónica no es solo un problema técnico de física de partículas. Es quizás la pregunta más fundamental que podemos hacer. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Y la respuesta, aunque todavía incompleta, nos dice algo profundo sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Primero, consideremos la increíble improbabilidad de nuestra existencia. Si la asimetría hubiera sido ligeramente diferente, digamos una parte en 10.000 millones, en lugar de una parte en 1.000 millones, el universo sería radicalmente diferente. Con menos materia, las galaxias y las estrellas podrían no haberse formado en 1900 absoluto. Con más materia, el universo podría haberse colapsado sobre sí mismo hace mucho tiempo en un Big Crunch. Estamos viviendo en un universo finamente ajustado, donde los parámetros fundamentales caen dentro de rangos muy estrechos que permiten la existencia de complejidad, estructura y eventualmente vida. Este ajuste fino ha llevado a algunos filósofos y científicos a proponer el principio antrópico. Observamos estos valores particulares precisamente porque son los únicos que permiten que existan observadores. Es un argumento circular en cierto sentido. Existimos porque el universo tiene estas propiedades, y observamos estas propiedades porque existimos. Pero también señala algo importante. En el vasto panorama de posibilidades cósmicas, ocupamos un lugar muy especial y muy improbable. Otros han sugerido que tal vez hay muchos universos, un multiverso, cada uno con diferentes valores de constantes fundamentales y diferentes asimetrías bariónicas. En la mayoría de estos universos no hay nada interesante, solo vacío o estructuras simples. Pero en un pequeño subconjunto, las condiciones son adecuadas para galaxias, estrellas, planetas y vida. Nosotros, por necesidad, nos encontramos en uno de esos raros universos habitables. Esta idea del multiverso es profundamente especulativa y controvertida.
Algunos físicos la abrazan como la mejor explicación para el ajuste fino. Otros la rechazan como no científica, porque, por definición, estos otros universos estarían más allá de nuestra capacidad de observación. Es una frontera filosófica tanto como científica. Pero independientemente de si crees en el multiverso o no, el hecho permanece. Nuestra existencia depende de una asimetría que no debería haber existido según nuestra comprensión más simple de las leyes físicas. Algo extraordinario sucedió en el primer microsegundo del universo. Algo rompió la simetría perfecta entre materia y antimateria. Y ese algo, sea lo que sea, es directamente responsable de todo lo que somos. Hay una belleza casi poética en esto. Toda la complejidad del universo, todas las galaxias espirales, todas las estrellas brillantes, todos los planetas diversos, toda la vida en la Tierra, desde las bacterias más simples hasta los seres humanos conscientes, todo surgió de un desequilibrio minúsculo, una imperfección, una asimetría de apenas una parte en 1000 millones. En cierto sentido, somos hijos de una violación de simetría. Si el universo hubiera sido perfectamente simétrico, perfectamente equilibrado, habría sido también perfectamente vacío y sin vida. Fue la ruptura de esa perfección, ese pequeño desequilibrio, lo que permitió que surgiera algo interesante. Esto nos enseña una lección más amplia sobre la naturaleza de la complejidad. A menudo, la complejidad y la riqueza surgen no de la perfección y la simetría, sino de sus pequeñas violaciones. Un cristal perfectamente simétrico es hermoso pero simple. Es en los defectos, en las impurezas, donde pueden ocurrir cosas interesantes. Los semiconductores que hacen posibles las computadoras funcionan debido a impurezas cuidadosamente introducidas. La vida misma depende de imperfecciones en la replicación del ADN que crean la variación sobre la cual actúa la evolución. El universo parece seguir este mismo principio a la escala más fundamental. La perfección habría significado muerte y vacío. Fue la imperfección la que permitió la vida y la complejidad. También vale la pena reflexionar sobre los límites del conocimiento humano. Hemos llegado extraordinariamente lejos en nuestra comprensión del universo. Podemos describir lo que sucedió en el primer microsegundo después del Big Bang. Podemos medir la asimetría bariónica con precisión. Podemos construir teorías matemáticas sofisticadas sobre cómo podría haberse generado esta asimetría. Y sin embargo, la respuesta completa sigue eludiéndonos. No sabemos con certeza qué mecanismo creó la asimetría. No hemos detectado las partículas exóticas que podrían ser responsables. No podemos recrear las condiciones extremas del universo temprano para probar nuestras teorías directamente. Esto es humillante, pero también inspirador. Nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances, todavía hay misterios profundos en el corazón de la realidad. El universo todavía guarda secretos, y desentrañarlos requiere creatividad, persistencia y la voluntad de admitir lo que no sabemos. La búsqueda para entender la asimetría bariónica también ejemplifica lo mejor de la empresa científica humana. Involucra a miles de científicos de docenas de países, trabajando en colaboración, compartiendo datos, construyendo sobre el trabajo de los demás. Requiere la construcción de instrumentos increíblemente sofisticados, desde detectores en minas profundas hasta telescopios espaciales y aceleradores de partículas gigantes. Es un esfuerzo que trasciende fronteras nacionales, idiomas y culturas. Es la humanidad trabajando junta para responder a las preguntas más fundamentales sobre nuestra existencia. En un mundo a menudo dividido por conflictos y desacuerdos, hay algo profundamente esperanzador en esto. Y aunque todavía no tenemos la respuesta completa, el simple hecho de que podamos hacer la pregunta, que podamos investigar los primeros microsegundos del universo, que podamos medir una asimetría de una parte en 1000 millones, es un testimonio del poder de la mente humana. Somos polvo de estrellas que se ha vuelto consciente y está tratando de entender sus propios orígenes. Algún día, tal vez en nuestra vida, tal vez no, los físicos resolverán finalmente el misterio completo de la asimetría bariónica.
identificarán el mecanismo exacto, detectarán las partículas responsables, verificarán las predicciones con experimentos. Será un momento trascendental en la historia humana, comparable al descubrimiento de la estructura del ADN o la confirmación del Big Bang. Y cuando ese día llegue, miraremos hacia atrás en este periodo como un tiempo de búsqueda, de misterio, de exploración en los límites del conocimiento. Pero incluso entonces, sin duda surgirán nuevas preguntas. Porque cada respuesta en la ciencia abre nuevas puertas, revela nuevos horizontes de ignorancia. ¿Por qué las leyes de la física son como son? ¿Por qué el universo existe en absoluto? ¿Hay otros universos con diferentes leyes? Estas preguntas más profundas esperan más allá de la asimetría bariónica, recordándonos que el misterio es una parte permanente de nuestra relación con el cosmos. Pero en este momento, aquí estamos, criaturas hechas de materia que no debería existir, contemplando el accidente cósmico que hizo posible nuestra existencia. Somos el universo tratando de entenderse a sí mismo. Y eso, quizás, es la maravilla más grande de todas. Cada átomo en tu cuerpo es un sobreviviente. Sobrevivió a la aniquilación, que debería haber destruido todo. Eres el descendiente de esa única partícula que sobró de cada 1000 millones. Llevas en ti la historia del primer microsegundo del universo, la violación de simetría que permitió que algo existiera en lugar de nada. La próxima vez que mires las estrellas, recuerda que no solo estás mirando luz que ha viajado durante años a través del espacio. Estás mirando a otros sobrevivientes, otras colecciones de materia que contra todas las probabilidades lograron existir. Cada estrella, cada planeta, cada átomo de gas interestelar, todo compartió el mismo origen improbable. Y en algún lugar, en laboratorios de todo el mundo, científicos están trabajando pacientemente, analizando datos, construyendo teorías, buscando esa última pieza del rompecabezas que explicará por qué todo esto existe. Están desentrañando el mayor misterio de todos, la pregunta fundamental que define nuestra existencia. Si esta exploración del enigma más profundo de la física te ha fascinado, si te ha hecho contemplar tu lugar en este vasto cosmos de una manera nueva, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de misterios esperando ser descubiertos, y cada uno nos acerca un paso más a entender quiénes somos y de dónde venimos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón mismo de la existencia. Hasta nuestro próximo encuentro con los grandes enigmas del cosmos.